Las manifestaciones han estado intrínsecas en la historia de la humanidad. Si nos situamos precisamente en Colombia, nos damos cuenta que estas no se presentan desde la llegada de los españoles al poder. Antes, los grupos aborígenes e indígenas, cuando no estaban de acuerdo con las decisiones de su cacique o de su chamán, se manifestaban en contra. Uno dice como occidental que empieza en 1492 cuando llega Colón, pero antes habían indígenas que también se manifestaban, que también decían, no estamos de acuerdo con esto. Las manifestaciones a lo largo de la historia en todo el mundo han sido violentas, pero hay que saber diferenciar entre la violencia y la guerra. La resistencia es la forma de estar frente a frente con la muerte, con la guerra, con la violencia, con cualquier sentimiento de ira que uno u otro bando tenga. Entonces, para mí personalmente, no puede haber una revolución totalmente en paz, pero tampoco creo que la violencia al tope del 100% llegue a ser una revolución, porque ya eso sería una guerra, ya no es manifestación. La violencia de punta a punta es guerra. En el periodo presidencial de Alfonso López Michelsen, en 1974 a 1978, se estalló el Gran Paro Cívico Nacional, una de las manifestaciones más grandes que se ha presentado en el país. Estalló a la medianoche del 13 de septiembre de 1977. Según medios, esta manifestación dejó 19 muertos y más de 300 heridos. Según historiadores, el presidente llevó al país a una gran crisis económica, donde los más afectados eran la clase obrera trabajadora, quienes esperaban reformas económicas que los beneficiara. En cambio, recibieron más pobreza. Los sindicatos, mediante estas manifestaciones, lograron con esto que se les diera grandes derechos laborales. En Brasil, en el 2013, se dieron protestas durante el mes de junio. La capital, Río de Janeiro, se vio afectada por las protestas ciudadanas ocasionadas por el aumento de 20 pesos en la tarifa de transporte público. Los brasileños salieron a ejercer su derecho a las protestas durante 24 días, dejando una cifra de 2 muertos y cientos de heridos durante las protestas. Al igual, alrededor del mundo se han presentado manifestaciones que han cambiado el rumbo de su país. El estallido social en Chile en 2019, el malestar social comenzó en octubre de ese mismo año. Estas manifestaciones tuvieron una duración de 6 meses, dejaron un saldo de 36 chilenos muertos. En el país austral, las redes sociales fueron importantes para hacer presión, desde la organización de las convocatorias hasta en el manejo de las informaciones o desinformaciones. La solución a este estallido social vino después de que el presidente Sebastián Piñera informara que iba a crear una constituyente, la cual no se modifica desde la dictadura de Augusto Pinochet. El pasado 28 de abril, los colombianos salieron a las calles a manifestarse debido a las injusticias sociales por las cuales se está atravesando el país. Se especula que el detonante de esto fue la entrevista que le hicieron al para entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Él en ese momento estaba hablando de la reforma tributaria y se equivocó en el precio de una canasta de huevos. Las manifestaciones siempre van a ser muestras muchas veces violentas, pocas veces pacíficas, pero siempre públicas, notorias, van a ser escandalosas, estruendosas, para que todo el mundo se dé cuenta que algo no está funcionando bien dentro de la estructura de un sistema. Tras la crisis sanitaria y de salud ocasionada por el COVID-19, el pueblo creó una nueva forma para manifestarse, y esto es mediante las redes sociales, que hoy en día toman el protagonismo en las protestas sociales y juegan un papel fundamental en las protestas nacionales. Debido a la digitalidad, a la virtualidad y a las redes sociales, las protestas también han sufrido transformaciones. Las manifestaciones en esta era digital se caracterizan por unos colectivos de personas afines a las protestas sociales y ayudan desde lo online con todo lo que sucede desde lo offline. En las manifestaciones del 2021 se presentó un fenómeno bastante curioso, y es que los fans de diferentes grupos musicales surcoreanos se unieron para estropear hashtags que estuvieran en contra o quisieran de alguna manera dañar la protesta social pacífica. El proceso de dañar los hashtags consistía en llenarlos de imágenes, videos y tweets referentes a los cantantes favoritos. A ellos se les llama K-popers. Así como las seguidoras de K-pop hicieron resistencia de manera virtual, muchas otras subculturas se unieron a hacer lo mismo, pero desde sus gustos e intereses. Comunidades como los gamers, otakus, skaters o incluso influenciadores decidieron unirse y apoyar a la causa desde las redes sociales. Al tener conocimiento de que hay cuentas anónimas utilizadas para la divulgación de los acontecimientos,
ocurridos durante el paro nacional, ¿qué tan bueno es que estas cuentas se oculten detrás del nombre de un usuario ajeno a la identidad de la persona que la creó? Claro, sería bueno. Entonces, Héctor, tú dices de que estos esfuerzos de Facebook de decir quién pautea, quién paga, quién hace la cuenta y tumbarse a todas las cuentas Facebook es bueno. ¿Y qué pasa con las personas que quieren quejarse del sistema? ¿Qué pasa con las personas que quieren hacer, no sé, en gobiernos autoritarios, en dictaduras? ¿Qué pasa con ellos que quieren salir ahí afuera y decir que no están de acuerdo? Anonymous es un ejemplo claro de la protesta y del asalto a las redes sociales de los organismos de control. Después de los usos excesivos de poder por parte de la fuerza pública, este grupo de ciberactivistas decidieron tumbar las páginas web de la Presidencia de la República, el Ejército y la Policía Nacional. Aparte de estos ciberataques, hicieron suspender el programa llamado Prevención y Acción del presidente Iván Duque. Lo que Anonymous realiza es una protesta desde el offline. Anonymous no es una comunidad consolidada, como sucede igual con los K-popers, sino que son personas en todo el mundo que se unen para una misma causa: protestar desde lo online. ¿Cómo vemos la movilización social hoy? Como un todo, como un conglomerado de personas que hacen parte de todas las fracciones de la sociedad que se vinculan. Hoy vemos en la movilización social al desempleado, vemos en la movilización social al empleado, es decir, al sindicalista. Vemos al estudiante y vemos al profesor. Y empezamos a notar unos nuevos agentes que es bastante particular porque van a pasar a la historia siendo un hecho histórico. Las Barras Bravas Unidas pidiendo un clamor. Vemos familias enteras vinculándose, es decir, yo llevo a mi hija porque me da miedo, yo llevo a mi hijo porque me da miedo. Entonces vamos como familia a una movilización social. ¿Qué vamos a ver más? Personas de la tercera edad que eran casi que siempre relegadas de eso, en la mitad con pancartas pidiéndonos derechos fundamentales para ellos, como puede ser la salud y la pensión o la vivienda digna, ¿cierto? Si bien es cierto que Colombia no es un país totalmente cibernizado y que el acceso a internet es mucho más fácil en las zonas urbanas que rurales, nos damos cuenta que esos grupos indígenas de alguna u otra forma se lo han arreglado para mantenerse informados y para no quedarse rezagados en esta época totalmente digitalizada. Si tú consumes información en una zona urbana, seguramente requieres y te va a ser muy importante el internet y las redes sociales para informarte. Pero si estás en una zona rural, todavía los medios tradicionales siguen siendo el bastión. Para eso está la radio. La radio también nos une a ellos, entonces de una u otra manera nosotros hemos excluido la radio porque llegan a redes sociales y para nosotros es más factible, pero si no existiera una red social, estuviera la radio. La minga indígena, aparte de darle un aporte ancestral, emocional y físico a las marchas desde lo offline y lo digital, han hecho un aporte importante desde redes sociales. Aparte, la misma comunidad se ha encargado de viralizar los actos que esta comunidad ha realizado en las marchas. Las redes sociales influyen mucho, no solamente a los de la ciudad, a los de los municipios, sino también a esos indígenas que de una u otra manera aportan en esas interacciones. Los indígenas viven muy pendientes de las redes sociales, qué dicen, qué nos dicen, cómo los tratan. Ahora las manifestaciones no solo se dan de forma presencial, no solo se dan desde el offline. Las manifestaciones también se dan a través de todos los medios digitales con los que contamos en este momento. Las redes sociales, las plataformas streaming, las aplicaciones de mensajería instantánea son otro medio por el cual se puede protestar. Sin embargo, es necesario entender que quienes se adueñan de estas plataformas son los jóvenes. Y al unísono se puede ver que allá en las calles también son ellos los que salen a protestar. Pero hay algo muy claro entre generación y generación. Los baby boomers, los millennials, los Z. Hay cosas que han marcado su comportamiento, su manera. Y quien yo considero tiene un chip crítico es esta generación, ¿no? La generación Z. Porque se siente con el poder crecieron con un arma en la mano. Ya saben el poder que tienen. Muchos de ellos saben el poder que tienen.
tanto para quejarse con la abuela de que la mamá la trató mal, hasta el punto de quejarse con el defensor del pueblo de que tal alcalde acaba de tratarlo mal.